el seminario de fístulas enterocutáneas y el soporte nutricional. Nuestro grupo está conformado por Ingiera Paza, Brenda Cruz, Augusto Excelmes, Andrea López, Lucero Machaca, Hazel Talavera, Viviana Valdivia y Eduardo Villanueva. Siguiente, por favor. Comenzando con la definición, una fístula va a ser una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, es decir, entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y la piel. La fístula enterocutánea va a ser la unión anormal entre el interior del tracto intestinal y la piel. Y aunque diversas patologías pueden producirla, la mayoría van a suceder a una complicación de una cirugía previa. Entre el 20 al 30% van a ser secundarias a la enfermedad de Crohn, ya sea por aparición espontánea o por una complicación de una cirugía, y otras causas menos frecuentes van a ser los cuerpos extraños, la radiación, patologías infecciosas como la tuberculosis o infección por actinomyces, las neoplasias, etc. Los factores predisponentes para la aparición de una fístula postoperatoria van a ser la malnutrición, la inmunosupresión, las heridas traumáticas, las infecciones y procedimientos de emergencias. Siguiente, por favor. En cuanto a la fístula enteroatmosférica, esta va a ser una entidad infrecuente que va a surgir habitualmente como una complicación de la cirugía abdominal. Se define como la comunicación entre la luz intestinal y la superficie de la herida abdominal abierta. Esto está asociado con un alto grado de morbilidad y mortalidad y también con un importante deterioro de la calidad de vida del paciente. Su incidencia va a ser del 10% en todos los pacientes a los que se les instaura un abdomen abierto como tratamiento de una peritonitis o de un síndrome compartimental, y hasta en un 55% en pacientes con una sepsis abdominal. La mortalidad es muy elevada, en algunos estudios llega a cerca del 40%. Su tratamiento es un reto para el cirujano y conlleva un consumo importante de recursos humanos y económicos y también una estancia hospitalaria prolongada. Para identificar las características de una fístula se deben considerar esencialmente tres aspectos: primero su anatomía, su etiología y su fisiopatología. Y estas variantes en la forma de su presentación van a modificar significativamente el manejo, la evolución y también el pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía de una fístula gastrointestinal va a depender de la ubicación y de las características de sus tres componentes esenciales, que son el orificio de origen, el trayecto y el orificio de descarga. El orificio de origen va a estar de acuerdo al emplazamiento de la solución de continuidad en las distintas porciones del tubo digestivo y pueden ser esofágicas, gástricas, duodenales, intestinales o colorectales. Y serán laterales cuando interrumpen solo o parcialmente la continuidad intestinal, o terminales cuando la interrupción es completa. El orificio de descarga puede localizarse en otra víscera que se conoce como fístula interna, en la piel, que será una fístula externa o enterocutánea, o en ambas, que será una fístula mixta. Y el trayecto va a ser la comunicación entre estos dos orificios, el de origen y el de descarga, y se van a denominar fístulas superficiales o profundas según sea la longitud del trayecto, si sea mayor o menor de 2 centímetros. Simples o complejas de acuerdo al formato de la misma, y dentro de las últimas están las fístulas saculares, en las que va a existir una cavidad intermedia con un drenaje insuficiente, y aquellas que presenten una variedad de comunicación tanto cutánea como visceral. Estos trayectos también pueden dar lugar a la formación de abscesos interviscerales que van a agravar el pronóstico y van a ser difíciles de reconocer en algunos casos. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista anatomopatológico, los trayectos fistulosos pueden ser de aparición reciente, que van a ser los agudos, o de evolución prolongada, que serán crónicos. En el primer caso, la fístula no va a tener tejidos propios y sus paredes van a estar compuestas por los órganos que rodean al conducto, con un tejido de granulación en su recorrido, como sucede en los procesos inflamatorios. Esta es una formación precaria, va a ser permeable a la filtración del líquido entérico, y en cambio las fístulas crónicas van a poseer una pared propia fibrosa y de mayor solidez.
La información anatómica va a tener importancia respecto de la posibilidad del cierre espontáneo de una fístula. Con relativa frecuencia pueden coexistir eventos que van a generar modificaciones que van a dificultar o van a impedir la curación. Entre ellas vamos a tener los abscesos contiguos, la obstrucción distal, el intestino adyacente en malas condiciones, la interrupción de la continuidad intestinal o orificios mayores a 1 centímetro de diámetro con trayectos menores a 2 centímetros de longitud. Siguiente, por favor. También vamos a ver los factores que influyen en el cierre espontáneo de las fístulas enterocutáneas. Por ejemplo, van a favorecer que no haya el absceso contiguo, que tenga un flujo distal libre, el intestino adyacente esté sano, la continuidad intestinal conservada, que el efecto sea menor a 1 centímetro. Y también algunos consideran a la edad, el débito y la etiología. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarlos en función del débito diario que presenta la fístula y podremos encontrarlas de bajo débito, de débito moderado, de alto débito. Las de bajo débito serán de menos de 200 mililitros por día, de moderado entre 200 y 500 y de alto débito más de 500. Y en el caso de las fístulas secundarias de enfermedad de Crohn, podemos clasificarlas el tipo 1, cuando no hay evidencia de enfermedad activa, y las de tipo 2, que van a ser fístulas más complejas y que están asociadas a abscesos intraabdominales. Siguiente, por favor. En su etiología, del 75 al 90% se van a presentar como una complicación postoperatoria. Esto tiene una incidencia de 0.8 a 2% de las cirugías abdominales, aunque con el aumento de la expectativa de vida y el avance de la cirugía en patologías más complejas, se puede esperar que haya un incremento en su frecuencia. Y un porcentaje menor se va a deber a causas no quirúrgicas, que pueden ser enfermedades inflamatorias agudas como la apendicitis o la diverticulitis, o crónicas como Crohn o la tuberculosis, también por tumores del aparato digestivo, la radiación, los traumatismos abdominales e isquemia intestinal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a la parte de la fisiopatología. Como sabemos, va a ser la solución de continuidad en el tubo digestivo, que va a traer lo que son diversas consecuencias, y estas generalmente van a depender tanto por el volumen y el destino del líquido entérico donde vaya. Vamos a tener tanto consecuencias de forma de presentación como lo que es la pérdida de líquido entérico. Lo que es la forma de presentación, esta más que todo va a ser cuando el líquido intestinal se difunde o se va a acumular dentro de lo que es el abdomen, va a traer como consecuencia lo que es una peritonitis. En el caso de que la salida del líquido intestinal sea de una escasa magnitud y quede atrapada en distintos espacios intraperitoneales, puede conformar lo que son abscesos. Pueden ser únicos o múltiples. También podemos tener lo que es una solución de continuidad, que va a establecer una comunicación en lo que es el interior o otro sector del tubo digestivo, dándonos lo que son una fístula interna. Y también se va a observar que en las fístulas enterocutáneas se va a establecer lo que es una comunicación hacia lo que es la piel. En la mayoría de estas fístulas enterocutáneas va a tener como origen común lo que son otras complicaciones que van a estar relacionadas con la perforación intestinal y puede coexistir con estas. Por lo que es importante también entender para ver lo que es el pronóstico de estas y el tratamiento que se pueda sugerir para el paciente. En cuanto a lo que es la pérdida de líquido entérico, como menciona mi compañera, vamos a tener fístulas tanto de bajo como de alto flujo, siendo el punto de quiebra lo que son 500 mililitros en 24 horas en un día de ayuno. Las consecuencias que puede traer en principio va a ser lo que es un desequilibrio del medio interno, sobre todo lo que son las de alto flujo, cuya gravedad va a ser proporcional al volumen que se va a perder. Y vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas que van a comprometer principalmente niveles de sodio, potasio, lo que es cloro, magnesio y zinc, entre otros, provocando lo que es una deshidratación y severos disturbios metabólicos. A su vez, tenemos lo que es pérdida de nutrientes a través de este orificio intestinal,
sumado a otros factores que pueden tener el paciente, lo que es la desnutrición y también lo que es un hipercatabolismo asociado a sepsis. En el caso de la sepsis, nos va a reducir lo que es la posibilidad de que haya un cierre espontáneo del orificio fistuloso y va a constituir como un primer factor pronóstico de mortalidad, aumentando la incidencia en un 75 o 85%. Después tenemos lo que es la interacción biológica, tanto entre las defensas orgánicas y la agresión bacteriana originada en la fuga de líquido entérico. Se va a manifestar por diversas formas, como es una peritonitis difusa, abscesos intraabdominales o una infección parietal y lo que es la localización intraabdominal. Y por último tenemos lo que son los trastornos psicológicos, que suelen sucederse, pero no se les da la importancia o son menospreciados, que muchos enfermos cursando lo que son posoperatorios de cirugías programadas, con expectativa de una recuperación rápida, son sorprendidos por una inesperada y desagradable complicación, como en este caso, y el cambio hacia esa perspectiva de un tratamiento que iba a ser rápido, un tratamiento que va a ser arduo y prolongado, va a hacer que aumente lo que es la depresión, el estado depresivo del paciente. Y a medida que se agrava, también va a haber lo que es una desnutrición que se agrega al componente neurológico al disminuir la disponibilidad de aminoácidos, precursores que va a tener el paciente. Y esto hace que se profundice lo que es la depresión y provoque un estado de embotamiento mental y lo que es la apatía. Y todo esto conlleva una mayor dificultad y posibilidad de enfrentar lo que es este tratamiento necesario para que no haya complicaciones. En cuanto a los factores predisponentes, tenemos comorbilidades que ya presente, como son neoplasias, SIDAs. Tenemos también la desnutrición en el caso de aquellos pacientes que tengan una mala condición socioeconómica. Tenemos lo que es la infección de la cavidad abdominal, que es un proceso que va a dificultar la cicatrización de los tejidos suturados, favoreciendo las fugas anastomóticas y facilitando también de que haya las desidencias de las laparotómicas, las cuales a su vez van a exponer al intestino, predisponiendo a una perforación. Otro factor, vamos a tener aquellos antecedentes de operaciones múltiples o procesos inflamatorios peritoneales, que puede ser de que se hallen las vísceras adheridas conformando lo que es una peritonitis plástica y haciendo más elevada todavía su comorbilidad. Y tenemos también, por último, va a depender también de lo que es el acto quirúrgico, de cómo las anastomosis se realicen, si hay tensión, si hay desvitalización de los cabos intestinales o si los nudos están excesivamente ajustados. En cuanto a lo que es la clínica, no hay un signo o síntoma característico en sí. Va a ser totalmente difícil de establecer un cuadro clínico, pero este va a depender mucho de lo que es la localización y de las diferentes formas de presentación que tenga. Es por eso que vamos a ver diferentes y gran variedad de signos y síntomas. Un primer indicio que podemos tener de esta patología es de que hay una prolongación y una lenta recuperación de lo que es postquirúrgico. También podemos observar en el paciente lo que es un hilo prolongado con dolor y distensión, puede haber fiebre, oliguria, que van a corresponder generalmente al cuadro clínico de una sepsis con foco abdominal. También puede haber flogosis y supuración de la herida quirúrgica, que vienen a ser signos premonitorios de que hay salida del interior del líquido entérico. También se puede agregar para un método diagnóstico lo que es la ingesta de un colorante como el azul de metileno, que puede ser de utilidad para hacer rápidamente su diagnóstico. Y de acuerdo a las características anatómicas y fisiológicas, se va a presentar paulatinamente lo que son las manifestaciones clínicas, teniendo en casos severos lo que es desequilibrios hidroelectrolíticos, desnutrición y lo que es sepsis. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el diagnóstico. La detección de esta fístula enterocutánea
puede ser simplemente por la inspección o por la historia que nos va a referir el paciente. Otros métodos que nos pueden ayudar es el monitoreo de salida de secreción de una herida, como es la que vemos en la imagen, teniendo en cuenta el volumen, el aspecto de la secreción, el balance de líquidos y electrolitos y también la evaluación química del líquido. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el estado nutricional del paciente, esto para que podamos adquirir información para la provisión de nutrientes y para valorar posteriormente la respuesta al tratamiento, que lo abordaremos más adelante. Entonces, por definición, podemos decir que el diagnóstico es clínico y debe sospecharse en un paciente posoperatorio que no se recupera normalmente de la cirugía abdominal y tiene drenaje de la herida biliosa. Sin embargo, fuera de esto, el órgano de origen de una fístula enterocutánea o enteroatmosférica a menudo no se va a definir hasta que nosotros realicemos estudios de imagen. Para esto, los pacientes estables con una fístula enterocutánea o enteroatmosférica vamos a hacer uso de la tomografía computarizada abdominal con y sin contraste. Siguiente, por favor. Como dije, con o sin contraste oral e intravenoso, esto al menos 7 a 10 días después de la reanimación con líquidos y electrolitos. También después de que ya se haya controlado la infección y también se haya hecho el cuidado adecuado de la herida. La tomografía no solo nos va a ayudar a delinear la anatomía de la fístula, sino que también nos va a mostrar si es que hubiera abscesos intraabdominales asociados o acumulación de líquido o áreas de obstrucción intestinal distal. En caso de que haya dudas clínicas o con la tomografía, podemos recurrir a un estudio gastrointestinal con contraste, que puede ser de tránsito intestinal o enema opaco, según el nivel sospechoso de la fístula. Cabe señalar que estos estudios de contraste gastrointestinal tradicionales solo van a evaluar la porción del intestino en continuidad. Por ejemplo, es posible que no se demuestre bien una masa o estenosis distal a la fístula, porque la mayor parte del contraste se va a drenar a través de la fístula. Tenemos otra opción que es para las fístulas enterocutáneas que tienen una abertura cutánea bien definida. Para esto podríamos utilizar un fistulograma. Siguiente, por favor. Esto inyectando un agente de contraste soluble en agua en la abertura de la fístula para que podamos definir el trayecto de esta. Aunque un fistulograma puede documentar la continuidad intestinal y evaluar la obstrucción distal, rara vez nos va a identificar el origen específico del tracto. También, en caso de fístulas pequeñas o fístulas de bajo gasto, a veces no es muy evidente en las imágenes. Entonces, otro método simple para esta es mediante la administración de un tinte de azul de metileno que puede ingerirse o agregarse a la alimentación entérica o también colocarse como una solución durante la endoscopía. Y cuando veamos la presencia de tinte del efluente, nos va a confirmar el diagnóstico de una fístula entérica. Siguiente, por favor. Bueno, como al inicio lo mencionaron, tenemos también las fístulas enteroatmosféricas. Vamos a profundizar un poco más. Como ya mencionó, esta es una entidad infrecuente. Es la comunicación entre la luz intestinal y la superficie de una herida abdominal abierta, como es lo que vemos en las imágenes. Esto estas fístulas pueden ser a causa de abdomen abierto, causado que se realiza en casos de una laparotomía y control de daños, que nos va a dejar el abdomen abierto después de un traumatismo o una cirugía de emergencia para prevenir la hipertensión intraabdominal o síndrome de compartimiento abdominal. Como causas tenemos las peritonitis graves, eventraciones gigantes, cirugía colónica de urgencia y necrosis pancreática como algunas que son relativamente frecuentes. Pero también tenemos apendicitis aguda, colecistectomía,
colecistectomía laparoscópica y procedimientos gineco-obstétricos, que son procedimientos de los cuales obviamente no esperamos que se compliquen a tal punto, pero sí tienen una probabilidad. Además, van a haber componentes propios de las cirugías de abdomen abierto que pueden desencadenar la complicación fistulosa. Dentro de ellas están las adherencias visceroviscerales y visceroparietales, que estas, como sabemos, son inevitables en mayor o menor medida luego de una exploración abdominal. También otro componente propio del abdomen abierto es la adherencia con las mallas protésicas, que pueden provocar, cuando se realiza la maniobra de Valsalva, un desgarro del intestino y así favorecer la solución de continuidad de estas fístulas. Se ha visto que en cuanto a tasas de incidencia es muy variable, al igual que en tasas de mortalidad, pero sin embargo, cualquiera sea la cifra que se tome, tenemos que tener muy en cuenta que en el abdomen abierto la fístula externa es una complicación altamente probable, grave y costosa. Siguiente, por favor. Tenemos la prevención. En este caso, como se trata de una complicación muy grave, es importante que se implementen medidas durante y después del acto quirúrgico para que se minimicen las posibilidades de aparición de estas. Es así que tenemos que durante la operación se tiene que evitar la sobreindicación de procedimientos de abdomen abierto. Por eso se recomienda que se seleccione cuidadosamente aquellos casos cuya pared abdominal no puede cerrarse sin tensión o con una alta probabilidad de requerimiento de una nueva laparotomía para los abdomen abierto. Luego también tenemos que cubrir las vísceras con epiplón cuando esto es posible para evitar que se expongan las vísceras. Esto va a reducir significativamente la probabilidad de una perforación intestinal. Cuando no hay la posibilidad de cerrar con epiplón, tienen que extremarse los esfuerzos para que se evite que las suturas intestinales queden en la superficie de la cavidad abdominal en contacto con el exterior o también con las mallas protésicas, porque como vimos es una de las causas frecuentes. Y bueno, respecto al tipo de cierre abdominal, tenemos, bueno, que es en este caso de abdomen abierto es temporario. Tenemos, como vemos en las imágenes, las mallas protésicas, la segunda de bolsa de Bogotá y el parche de Whitman. También tenemos otros procedimientos como son el cierre con piel, packing, suturas de retención dinámica y otros más modernos como las variantes de contención y aspiración con presión subatmosférica. Durante el postoperatorio es fundamental que se haga un manejo adecuado del balance hidroelectrolítico desde el momento en el que el paciente arriba a la unidad de cuidados intensivos. Tenemos también que tener en cuenta que la hiperresucitación va a conducir a un edema generalizado que además va a involucrar la pared del intestino y el mesenterio. Entonces, esto va a aumentar la presión abdominal, va a inmovilizar las asas y va a provocar isquemia. Con esto comprometiendo la cicatrización de suturas y anastomosis intestinales. Entonces, eso también tiende a desarrollar una fístula. Y bueno, en cuanto a las reexploraciones abdominales, se recomienda limitar estas reexploraciones abdominales, salvo sean casos de extrema necesidad como la confirmación o fuerte sospecha de líquido libre. En ese caso, nosotros tenemos que buscar recurrir a otros procedimientos, ya sean percutáneos o laparotomías dirigidas en caso de colecciones localizadas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con el tratamiento conservador. En sí, el tratamiento conservador puede variar, ya sea en cuanto a la función del criterio de cada médico, pero también se va a basar en principios comunes. Estos van a ser como corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, combatir la sepsis, mejorar el estado nutricional, controlar el flujo de la fístula y también proteger la herida. Y esperar sobre la posibilidad de un cierre espontáneo o si es que se puede realizarlo mediante la cirugía. Si es que es de alto flujo, puede desencadenar, como también mencionaron, deshidratación, las alteraciones
deficiencias nutricionales, como mencioné también la sepsis, insuficiencia renal, la falla multiorgánica y puede llegar hasta la muerte. Por lo tanto, estas prioridades van a ser la restitución del volumen intravascular, corregir todas las pérdidas y también las alteraciones, por ejemplo, en las ácido-básicas. Y además también es importante medir tanto los ingresos y los egresos como la composición electrolítica para tener un correcto balance. Es por eso que también el soporte nutricional debe ser vigoroso desde el principio y es obligatorio en un paciente con estas fístulas enterocutáneas, ya que esta patología que lo llevó a esta condición, además de la exposición visceral y la restricción de una correcta ingesta, así lo van a demandar. Además, para mantener el estado nutricional y evitar las complicaciones metabólicas e infecciosas. Acerca del tipo nutricional, van a variar según las características, ya sean anatómicas y fisiológicas de la lesión, el estado clínico del paciente, las expectativas de poder lograr también el cierre espontáneo, los recursos disponibles y de la respuesta a esta medida terapéutica. Entre estas vamos a tener a la nutrición parenteral y la alimentación enteral. Ambas son complementarias, pero para implementarlas en el paciente va a depender de su evolución y de la fístula. Estas son las diferencias entre ambas. La nutrición parenteral prácticamente no tiene contraindicaciones y la enteral sí va a haber contraindicaciones si tiene altas pérdidas, intestino corto o diarrea. Habrá una fase también inicial en la cual el paciente se va a hallar en un periodo de estabilización y se va a tener que restablecer este equilibrio hidroelectrolítico, reducir también las posibles pérdidas de la fístula que tenga y minimizar el daño de la herida. Valorar también estas pérdidas para que también se pueda tener una buena respuesta en cuanto al tratamiento. Acerca de las proteínas, van a tener que consumir más en estos pacientes con fístula de alto grado. Los electrolitos también se van a ir agregando de acuerdo a las necesidades y las recomendaciones del paciente. Y si es que las pérdidas son de gran magnitud. Por otra parte, también se sugirieron que la nutrición parenteral como un único soporte nutricional, mientras que puede haber un cierre espontáneo de esta lesión, pero con los estudios y con el paso del tiempo se vio que una vez que esté estabilizado el paciente y las pérdidas de esta fístula estén bajo control, ya se puede ir introduciendo poco a poco la alimentación enteral y reducir esta nutrición parenteral sin perder el control de estas pérdidas. Y es por eso que la nutrición enteral en sí es la más fisiológica, la menos costosa y va a permitir también el mantenimiento del trofismo intestinal. Va a modular la respuesta inmune y evita la translocación bacteriana. Además de que puede ser la única si es que la nutrición parenteral no está disponible o está contraindicada. Y en casos de que no se pueda complementar los requerimientos nutricionales por vía enteral, se puede mantener una combinación de ambas. Sería mixto. En el caso de las fístulas altas, en el extremo de la sonda se va a ubicar a varios centímetros distales del orificio intestinal de la lesión para evitar el reflujo. Y por el contrario, cuando la fístula es ileal o colónica, la sonda va a estar ubicada en el estómago o en el yeyuno proximal para también aprovechar al máximo la superficie absortiva del intestino. Y va a resultar menos problemático este manejo nutricional. Una alternativa también consistió en filtrar y reinfundir a través de esta vertiente distal de la fístula el alimento y las secreciones gastrointestinales que se exteriorizan. Y esta técnica era llamada la fistuloclisis. Y desde entonces fue esta técnica incorporada como una vía nutricional en reemplazo o también puede ser utilizada como complemento de las otras restantes. Y también, bueno, finalmente la indicación de esta ingesta de alimentos es controversial en sí para estos pacientes. Si bien son aceptadas la ingesta de alimentos en las fístulas distales o de bajo flujo, se suele recomendar no incluirlas en las de alto flujo, ya que van a aumentar la secreción gastroduodenal y la biliopancreática, y por lo tanto puede llevar a un aumento de las pérdidas. Pero se vio que, que el paciente con un ayuno de largo periodo va a provocar un fuerte impacto psicológico, sobre todo los pacientes que tienen un riesgo de depresión. Y en este sentido es de que la ingesta se considera de gran ayuda y debe mantener en un flujo de valores manejables y si es que se puede también recurrir a fármacos y a métodos de oclusión transitoria, por ejemplo, como Civaco, que más adelante hablaré de eso. Y entre otra complicación que puede dar es la sepsis, que va a ser la primera causa de muerte en estos pacientes
Y para esto se debe descartar la existencia de colecciones intraabdominales, como lo manifestaron anteriormente. Entonces, hay una importancia sobre detener bajo control la pérdida del material entérico y también se va a relacionar con el flujo de la fístula. Hoy en día se puede mantener el anabolismo y el paciente fistulado y pudiendo decir que la salida del contenido estaría controlada solo en casos de que la pérdida del material entérico es completamente expulsada de la cavidad abdominal y no queda retenida, y el líquido intestinal no hace contacto con la piel o con la herida, y si es que el aporte hidroelectrolítico es suficiente para que se pueda compensar estas pérdidas. Entonces, para alcanzar estos objetivos debe ser abordado el paciente, ¿no? Y darlo en forma individual. Y los mecanismos van a actuar en cuanto a los recursos terapéuticos, que va a ser la aspiración, la oclusión transitoria, la reducción farmacológica y la secreción intestinal. En cuanto a la aspiración continua mediante el diseño artesanal, que antes era usado antes esto era usado precariamente y con el ingenio de los doctores, y también se tenía de pocos recursos, como por ejemplo de cremas y ungüentos, que para el único, el único era para extraer y preservar la piel de la acción enzimática de los jugos. Y al ser precario es que al mínimo movimiento del paciente, medir las pérdidas del paciente era difícil. Entonces, por eso que actualmente tenemos modelos de bolsas colectoras que se van a adaptar a las lesiones y van a permitir la recolección y también van a proteger la piel de una mejor manera. La van a tener con una entrada o con más cánulas para que se pueda conectar también con la bomba de expiración. Y, por ejemplo, que también tengan pastas a bases de pectina o caraya o parches adhesivos y que van a conformar un buen complemento para evitar esta erosión de la piel. Hay distintos métodos para bloquear este flujo, ya sean los adhesivos biológicos, los cilindros submucosales de porcino, soluciones de aminoácido, endurecimiento, pero en sí lo que sirve, como mencioné anteriormente, es el Cibaco, que este es un sistema que va a estar compuesto por una fuente de vacío y cámara de compactación conectados con un reservorio y con una cámara de vacío. Esta fuente de vacío va a medir de manera continua la depresión dentro del sistema, mientras que la cámara de compactación mide los niveles de presión del rango deseado y el funcionamiento de la bomba. Esta cámara también va a estar conformada de acuerdo a las características anatómicas, pero se va a comenzar primero con una limpieza profunda de la herida, como podemos ver en la imagen izquierda. Luego se protege a la piel con la pasta que mencioné anteriormente, que era caraya, y se coloca un manto de fibras poliméricas. Y en el espesor se va a introducir los tubos o la tubuladura que va a estar conectada con el sistema aspirativo. Se adhiere a la lámina y se cubren estos elementos. Al activar la aspiración, se va a generar un sistema de baja presión que va a compactar el polímero sobre sí mismo y va a ocluir el orificio de la fístula, entonces va a reducir el volumen y va a aumentar la consistencia de la permeabilidad y va a haber una dificultad de la salida de este contenido entérico y una mayor depresión de compactación, lo que llevará a una reducción del calibre, como podemos ver en las imágenes. Por lo tanto, entonces los beneficios se van a manifestar en que va a haber un control del desequilibrio hidroelectrolítico, favorece el tratamiento de la sepsis, la dermatitis va a curar rápidamente, reduce la pérdida de nutrientes, funciona como un método de contención y protección de las vísceras. Al ser un sistema de aspiración y cámara de compactación con una longitud variable, el paciente puede caminar y puede realizar ejercicios, lo que también va a facilitar su recuperación. Y el impacto psicológico es importante porque en un breve lapso se va a recuperar y va a poder también ingerir alimentos y movilizarse, como mencioné. Entonces, este método va a ofrecer distintos niveles de resultados, ya sea curativo, temporizador y paliativo. Por lo tanto, el Cibaco, además de resultar ser efectivo en este cierre transitorio, funciona también como un método de protección y contención visceral. Van a existir también casos en cuanto a las fístulas o con orificios de gran calibre, como mencionaron, mayor de 2 centímetros, en donde este sistema Cibaco no va a resultar y van a tener que recurrir a otros fármacos
junto con la restricción de alimentos, pero estos fármacos van a ser la somatostatina y sus análogos, que actúan inhibiendo esta secreción gastrointestinal pancreática, pero son de uso limitado, escasa vida media y un elevado precio y pueden tener efecto rebote. A lo contrario del octreotide, que ha sido el fármaco con mayor aceptación. En cuanto al manejo práctico de las fístulas, vamos a tener 4 etapas. La etapa 0 es después de descubrir esta fístula y el diagnóstico es clínico y puede haber también la necesidad, por lo tanto se debe estar atentos, de que pueda presentar el paciente un cuadro de abdomen agudo, puede haber la falta de continuidad de la luz intestinal u otras patologías. En la etapa 1 es orientada a la estabilización del paciente y se debe valorar también el flujo intestinal de la fístula, evaluar su medio interno y la función de los órganos vitales. En la etapa 2, el objetivo va a ser mejorar el estado nutricional y complementarlo con el diagnóstico mediante los estudios de contraste, endoscópicos y otros que ya mencionaron. El paciente también se considera recuperado si es que alcanzó los valores normales deseados y si es que recupera su peso habitual. Y por último tenemos la etapa 3, que es el tiempo de resolución, donde ya se va a optar por el cierre espontáneo o por el tratamiento quirúrgico definitivo. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento quirúrgico. Pese a los avances en el tratamiento de las fístulas intestinales, el requerimiento de la cirugía reconstructiva sigue siendo muy frecuente, ya que esta indicación tiene lugar cuando no se logra la curación luego de un periodo adecuado de tratamiento conservador. Esto se va a dar aproximadamente en un 30 a 80% de los casos. Ante estas circunstancias se van a plantear interrogantes acerca del momento más adecuado para operar y cuál es la mejor táctica de cirugía. Entonces vamos a hablar de lo que es la elección de oportunidad. Para la elección de oportunidad vamos a ver que hay que tomar en cuenta que se da cuando la fístula que no cierra en 4 a 6 semanas de tratamiento conservador, vamos a ver que difícilmente lo va a hacer posteriormente, lo que va a motivar la indicación quirúrgica. Hay que tomar en cuenta 4 puntos. El primero va a ser el detenimiento en la evolución hacia la curación espontánea de la fístula, la completa recuperación clínica y nutricional. La tercera es abordar el momento para un abordaje localmente menos riesgoso, lo que sucede cuando se constata relajamiento de los flancos de la pared abdominal y prolapso de la mucosa a través del orificio fistuloso. Y el cuarto es la recuperación psicológica del enfermo. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica y la estrategia, vamos a ver que para seleccionar la estrategia quirúrgica más adecuada para cada paciente hay que tener en cuenta determinadas características de cada fístula y aplicar algunos principios básicos: el abordaje, el tratamiento del intestino y el cierre de la pared. En cuanto el abdomen va a ser abordado disecando inicialmente la lesión en la línea media sobre el tejido sano próximo a la herida o sobre el borde aponeurótico, como se puede ver en la imagen. Y mediante este último va a ser posible rodear la fístula como paso previo a la resección en bloque de la misma junto al tejido de granulación que la rodea. Esta es una técnica que va a ser la que es más usada. Siguiente, por favor. La liberación intestinal debe ser precisa y meticulosa para de esta manera aminorar el riesgo de una nueva fístula. También debe ser amplia en lo posible desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal con el propósito de obtener una clara visión de la anatomía, ¿no? Minimizar la posibilidad de la obstrucción en el postoperatorio inmediato, liberando el intestino de la pared abdominal, lo que va a facilitar posteriormente el cierre de esta última. Y finalmente hay que detectar y drenar pequeños abscesos que pudieran haber pasado inadvertidos durante todo el procedimiento. El siguiente paso va a ser la resección del segmento fistulizado, la que debe ser limitada a la mínima longitud, que va a permitir la posición de cabos íntegros y adecuadamente vascularizados. Siguiente, por favor. Con respecto al tipo de anastomosis, no va a haber evidencia acerca de la superioridad de una técnica en particular, incluyendo la sutura mecánica. Vamos a ver que la yeyonostomía de alimentación va a ser especialmente cuando se trata de lesiones gastroduodenales de las primeras asas yeyunales. Es un curso de gran utilidad en los casos en que es probable el requerimiento de apoyo nutricional en el postoperatorio. La plástica
de la pared abdominal puede ser técnicamente compleja, especialmente en el caso de las fístulas enteroatmosféricas, por lo cual va a merecer una particular atención. Vamos a ver que va a haber dos posibles formas, o bueno, dos formas de ver las cosas, y uno va a ser resolver todos los problemas quirúrgicos en un solo tiempo con el objetivo de lograr un pronto retorno del paciente a sus actividades normales y evitar la potencial morbilidad que conllevan los procedimientos múltiples. Y la otra forma es, dada la natural contaminación de la pared, en estos casos se va a obtener mejores resultados recanalizando primeramente el tubo digestivo y dejando para un segundo tiempo la reparación de la pared abdominal. Además del menor riesgo de infección, el estado nutricional del paciente va a ser significativamente mejor una vez reparada la lesión intestinal y luego de un periodo adecuado de espera. No obstante, no hay estudios prospectivos que comparen ambas estrategias. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica quirúrgica propiamente dicha, hay un consenso en el que el cierre de la pared abdominal con tejido nativo, si bien se va a considerar más eventrógeno, hasta un 52%, comparado con la reparación con malla irreabsorbible, que va entre 26 a 30%, se va a considerar la primera como la mejor opción en función de minimizar el riesgo de recurrencia de la fístula. En un reciente estudio sobre 50 pacientes con fístulas enteroatmosféricas, se mostró ciertas coincidencias con los resultados de otras series. Por ejemplo, un aumento significativo de lo que es la recidiva de la fístula en los pacientes que requirieron malla para la plástica de la pared. En sí se va a considerar el cierre borde a borde como una mejor opción para lo que es el cierre de la cavidad abdominal. Pero si el plano músculo aponeurótico no puede ser aproximado sin tensión, situación que es muy frecuente en estas fístulas enteroatmosféricas, la separación lateral de los componentes o su modificación pueden ser variantes que nos pueden ser muy útiles. Y con esto va a ser posible cubrir defectos de hasta 10 centímetros en el abdomen superior, 20 centímetros en el medio y 8 centímetros en el inferior. Puede haber otras técnicas más sofisticadas, como es la utilización de expansores y el deslizamiento de colgajos miocutáneos. También han sido utilizados en ciertos casos, pero debe tenerse presente que la disección amplia de lo que son tejidos que requieren estas técnicas en un medio contaminado, como es en el que se presentan estos casos de fístulas enteroatmosféricas, va a aumentar de manera muy significativa la probabilidad de lo que es una infección grave, sobre todo del sitio quirúrgico. Cuando no es posible la reparación con tejido propio, se va a cubrir el defecto de la pared abdominal con una malla protésica. En muchos casos, debido a las múltiples operaciones anteriores, no hay epíplano suficiente para poder interponer entre la malla y las vísceras. Y va a ser conocido sobre todo con el contacto directo de una malla sintética no reabsorbible con las vísceras huecas, y va a estar muy asociado también esto con el aumento de la recurrencia de la fístula. Y añadido a esto, otro punto es la contaminación de la herida ante el permanente contacto con el material entérico, y es también probable la contaminación y consecuente a esto se dé el rechazo de la prótesis. Por esos motivos debe evitarse de mallas sintéticas permanentes, aún sabiendo de la elevada probabilidad de eventración que puede conllevar las prótesis absorbibles en un mediano plazo, y que estas tampoco van a excluir la posibilidad de que se dé una complicación fistulosa. También se han considerado lo que son nuevas técnicas como las prótesis biológicas, que ha aportado mucho en los últimos años para lo que es la reparación de la pared abdominal en casos ya complejos, pero también tiene su lado de controversia. Si bien se han reportado entre un 0 y un 40% de infección del material en estos casos, va a parecer que dichas prótesis van a ser más adecuadas que las mallas irreabsorbibles en un medio contaminado, sobre todo. Y van a existir muchos productos en el mercado, y la mayoría de ellos van a estar basados en una matriz de colágeno. En sí también, de acuerdo a cada fabricante, indica que dicha malla se integra o es reemplazada finalmente por el tejido huésped, aunque hay escaso soporte científico todavía de todo esto.
No obstante, también hay consenso en que es una opción válida, ¿no? Cuando hay que cerrar el abdomen en un medio contaminado y también si hay presencia de exposición visceral. Y sobre todo cuando se logra la posición de los bordes aponeuróticos por encima del material biológico. Y así va a quedar como un refuerzo de la plástica. Y la duda, la controversia que existe es de si la prótesis biológica supera en resultados a una malla reabsorbible, teniendo en cuenta la diferencia de costo, que es a favor de la última, y también en cuanto a las reparaciones, si van a ser duraderas o no, en cuanto a la pared abdominal. Y sea cual fuera la elección en sí del tipo de malla, estas pueden ser emplazadas como un refuerzo de la pared abdominal, en los planos ya sea supra o infraaponeurótico, o bien también como un reemplazo de la pared a modo de puente. En sí, la exposición visceral que resulta de esta última modalidad va a ser otro factor que lleva a la recidiva, por lo que debe evitarse eso. Y también cuando la piel no puede ser cerrada por encima de la malla, la cobertura con Cibaco a baja presión es una opción que también se puede considerar. Y luego de un extenso también análisis que hice sobre todo el problema acerca de la pared abdominal, en lo que son las presencias de las fístulas intestinales, se va a recomendar el cierre primario sobre una malla biológica como refuerzo en orden de poder minimizar la recidiva del defecto parietal. Siguiente. Y bueno, en sí, para concluir esta parte, el manejo de la pared abdominal en el paciente fistulado es un caso complejo y hay pocos estudios en sí del tema, y también el número de casos va a ser limitado, lo cual se tienen que tomar las decisiones adecuadas, tener en claro el objetivo primordial del tratamiento, las comorbilidades, la condición clínica, el estado de la pared abdominal, también expectativas de cada paciente, los recursos materiales y la experiencia del profesional a cargo. También tener en cuenta el estado del paciente o la edad, porque hay muchas veces que ante pacientes, por ejemplo, obesos, añosos o con serias comorbilidades, debemos tener en claro que vamos a tener que resolver solamente la tensión intestinal, relegando y a veces de manera definitiva lo que es la reparación de la pared abdominal. Pero en otras circunstancias, en caso de que sea un paciente joven, ¿no?, y activo que padece de fístulas enteroatmosféricas, en este caso sea por un producto de un trauma abdominal, una reconstrucción anatómicamente sólida y funcionalmente va a ser muy aceptable y va a ser esencial. Y es en estos casos donde la reparación por etapas va a ser especialmente recomendable, recanalizando inicialmente el intestino y dejando una eventración planeada para que se pueda resolver en una segunda etapa, sobre todo varios meses después. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico ya específico, vamos a tocar el punto de las fístulas gastroduodenales, que se propuso como plan quirúrgico transformar una fístula lateral en una terminal y así poder favorecer de ese modo la probabilidad de aguardar un cierre espontáneo con menor mortalidad, criterio que hasta hoy en día ha perdurado, y actualmente van a existir distintas estrategias para llevar a cabo el tratamiento quirúrgico: exclusión, resección y cierre de la fuga. En sí, la exclusión mediante una duodenostomía sobre sonda, cierre o sección del píloro, y la gastroenteroanastomosis va a convertir una fístula lateral en una terminal desfuncionalizada, y eso va a permitir el control de la misma y que posteriormente se dé su cierre en un lapso. Esta técnica es utilizada con frecuencia y ha demostrado mucha eficacia en el caso de fístulas suprabaterianas, y la resección del segmento comprometido es un procedimiento todavía a efectuar y se va a dar solo ante la ausencia de infección de lo que es la zona operatoria. En sí, la anastomosis se va a realizar en un sector de libre edema, y en el caso de que sea una fístula duodenogástrica posanastomosis Billroth 1, la reconstrucción tipo Billroth 2 se va a considerar como una regla, y cuando no es posible lo que es la resección, puede optarse por el cierre de la fuga, el cual va a reforzar con un parche de cerosa. Y esta técnica tiene una indicación en lo que son las fístulas intrabaterianas, donde en sí la desfuncionalización no es posible y va a consistir en lo que es la oclusión de lo que es el defecto parietal con un asa en Y de Rose. Y otra alternativa también
que se puede considerar para estos casos es la construcción de lo que es una duodenoyoyunostomía con una asa aislada en Y. Siguiente, por favor. En cuanto a fístulas de intestino delgado, una vez ya abordada lo que es la cavidad, siguiendo todos los principios que se han mencionado, va a ser muy importante lo que es la liberación del intestino delgado, desde lo que es la válvula ileocecal hasta el ángulo duodenoyoyunal, siempre que esto se permita y sea posible. De esta forma, todos los abscesos y causas de obstrucción van a poder ser identificados y a la vez resueltos para poder minimizar el riesgo de fracaso de la anastomosis. El paso siguiente va a consistir en el aislamiento y luego la resección del segmento fistulado, seguido esto de la reconstrucción del tránsito intestinal. He puesto distintas técnicas para la anastomosis, pero ninguna ha demostrado ser muy superior. Tal como lo propone Fischer, se va a utilizar con mayor frecuencia la anastomosis término-terminal en dos planos con puntos separados de lo que es el material irreabsorbible. Y finalizada ya lo que es la anastomosis, todo el intestino va a ser inspeccionado para poder identificar descubrimientos de la serosa o pequeñas enterotomías y poder repararlas. La exteriorización de lo que es el intestino afectado, el bypass y los parches de serosa van a ser alternativas consideradas válidas para casos dificultosos que no han tenido un resultado óptimo. Y en caso de las fístulas colocutáneas, van a ser fístulas colocutáneas posoperatorias que tienen como características la dificultad del cierre espontáneo de las mismas. Se destacan lo que es la infección local, la obstrucción distal, la separación de los cabos intestinales y la persistencia de enfermedad subyacente, ya sea como cáncer o la enfermedad de Crohn. Y van a ser generalmente de bajo débito, ya que no van a provocar lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico ni la desnutrición, pero van a poseer un alto contenido séptico. Se va a acompañar frecuentemente de lo que son abscesos perianastomóticos, que en sí van a requerir drenaje para poder cumplir todos los objetivos en cuanto al tratamiento. Y el principio que rige el tratamiento quirúrgico de esta complicación en sí es el desvío proximal de lo que es el tránsito intestinal. La técnica en sí más utilizada va a consistir en hacer la anastomosis afectada, ostomía del extremo proximal y abocamiento del distal, o bien si se localiza en rectosigma, se va a cerrar a lo Hartmann. Y una alternativa más conservadora va a consistir en lo que es la desfuncionalización de la fístula, emplazando así por una ostomía en continuidad y alejado de lo que es del segmento fistulizado, y se va a dejar para una segunda etapa, un segundo tiempo, lo que es el abordaje de la fístula y posteriormente a la reconstrucción del tránsito. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a continuar con el tratamiento nutricio de la fístula enterocutánea. La meta principal del tratamiento nutricio es el restaurar la integridad del tracto gastrointestinal y proveer un adecuado aporte de energía. También brindar macro y micronutrientes para prevenir y corregir la desnutrición y el desequilibrio hidroelectrolítico, y así promover la cicatrización, minimizando la morbimortalidad. Se sabe que las heridas tienen un papel importante en el metabolismo corporal y se ha visto que la herida funciona conforme a su propio microambiente. El flujo de sangre y la presión de oxígeno es menor que en el tejido sin herida, y el reclutamiento de células inflamatorias afecta al metabolismo local. Siguiente, por favor. En la mayoría de las heridas, el proceso de sanación implica un incremento en el gasto energético. De ser posible, el requerimiento de energía debe determinarse usando calorimetría indirecta. Otra manera de estimar el gasto energético de pacientes con fístula enterocutánea es a través del uso de la fórmula de predicción de Harris-Benedict. Aunque es una fórmula que puede sobreestimar el requerimiento de un paciente, es un método satisfactorio en la mayoría de las ocasiones y de los más utilizados.
Para pacientes con fístula de bajo gasto, se recomienda cubrir el gasto energético en reposo, mientras que los pacientes con fístula enterocutánea de alto gasto pueden llegar a necesitar 1,5 veces o más. La sobrealimentación puede ser perjudicial, provocando hiperglucemia, esteatosis hepática y puede incrementar la presencia de sepsis. En pacientes críticos o inestables puede permitirse un leve aporte hipoenergético de aproximadamente un 80% de la meta estimada, lo cual puede beneficiar la resistencia a la insulina. El, el riesgo de infecciones, la duración de ventilación mecánica y de la estancia intrahospitalaria. Se estima que el requerimiento de líquidos en fístula enterocutánea se encuentra entre 35 y 45 mililitros kilo al día. Siguiente, por favor. En cuanto al requerimiento proteico, se ha reportado una recomendación para pacientes con fístula de bajo gasto de 1 a 1,5 gramos kilo día, mientras que para pacientes con alto gasto va desde 1,5 hasta 2,5 gramos kilo. La recomendación debería ser individualizada y ajustarse a las necesidades de cada paciente, dependiendo del grado de malabsorción y de las pérdidas entéricas. Las dietas altas en proteína están asociadas con aumentos en la sanación de úlceras de presión. Siguiente, por favor. Los requerimientos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono proveen el sustrato energético para la reepitelización y recuperación del cuerpo. También tienen funciones no energéticas importantes cuando están en forma de glucoproteínas o glucolípidos. Estos participan en la comunicación celular o reconocimiento de marcadores celulares, influyendo en procesos estructurales, lubricantes, de transporte inmunológicos, hormonales y enzimáticos. No existe una recomendación específica de hidratos de carbono para fístula enterocutánea. En adultos sanos, la recomendación se encuentra entre 45 y 60% de la energía total. En pacientes con quemadura que necesitan disminuir estrés y sanar, ¿no?, las heridas, los hidratos de carbono son el sustrato energético no proteico clave y pueden llegar a necesitar hasta 60-65% de requerimiento energético. En estos mismos pacientes es recomendable un 20 a 25% de la energía como proteína, dejando el aporte de lípidos con aproximadamente 20% del aporte energético debido a posibles efectos inmunosupresores. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto al requerimiento de lípidos, durante todas las fases del proceso de cicatrización, los lípidos, sus mediadores o reguladores tienen influencia sobre el metabolismo en la herida. Durante la fase inflamatoria, los eicosanoides provenientes de los ácidos grasos esenciales, el omega 3 y el omega 6, tienen un papel central como mediadores de la inflamación, siendo los omega 6 potentes mediadores de dolor e inflamación, mientras que los omega 3 disminuyen la producción de citocinas proinflamatorias. Siguiente, por favor. En cuanto a los requerimientos de micronutrientes, para el cierre de heridas es importante corregir las deficiencias de micronutrientes, ya que tienen funciones como cofactores en las reacciones biológicas y son críticos para la actividad de los macronutrientes. Un ejemplo sería la síntesis de proteínas no continúa si no hay un aporte suficiente de vitamina B6, zinc y cobre. La síntesis de colágeno se vería afectada sin vitamina C, hierro y cobre, y el complejo B y el zinc son esenciales para el metabolismo de ácidos nucleicos y por ello esenciales también en el cierre de heridas para una rápida proliferación celular.
La deficiencia de vitamina A disminuye la fibronectina en la superficie de la herida, reduce la quimiotaxis y adhesión celular y con ello la reparación de heridas. Es importante mencionar que el requerimiento de nutrientes puede modificarse con las distintas etapas de cicatrización. El zinc, el magnesio y calcio son básicos durante todas las fases. El hierro, el cobre y manganeso son importantes durante la fase inflamatoria y en la formación de tejido granular, mientras que durante la fase tardía es necesaria una adecuada concentración de selenio debido a su papel activo en la detoxificación de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido, el cual está involucrada en la inflamación y daño de tejidos, degradando el colágeno y ácido hialurónico. El zinc es probablemente el elemento más estudiado en lo referente al cierre de heridas. La importancia del zinc en la cicatrización de heridas y el sistema inmunológico ha llevado a suplementar a pacientes catabólicos con dosis excesivas de zinc por vía intravenosa de hasta 30 miligramos al día por vía oral y se han reportado dosis de 25 a 35 miligramos por día sin efectos adversos. Actualmente no existe consenso sobre las recomendaciones del zinc en vía parenteral en pacientes graves. En exceso el zinc puede producir efectos adversos asociados con el equilibrio de cobre y de hierro. Y el principal efecto, el efecto tóxico se debe a la interferencia con el metabolismo del cobre, provocando anemia por deficiencia del mismo. Además, el exceso de zinc puede provocar reducción de lipoproteínas de alta densidad, afectar el sistema inmunológico, provocar pancreatitis e hiperamilasemia y exacerbar la fase aguda del proceso inflamatorio en pacientes graves. Y generalmente las vitaminas y minerales están deficientes en pacientes con fístula enterocutánea, especialmente en las de alto gasto, por lo que se recomienda hasta 2 veces la recomendación diaria de vitaminas y elementos traza y entre 5 a 10 veces la recomendación de vitamina C y zinc. Siguiente, por favor. Por último, vamos a hablar de lo que es la vía de alimentación y también otras estrategias. Con relación a la vía de alimentación, es muy importante conocer la localización de la fístula para considerar la posibilidad de alimentación a través del tracto gastrointestinal. En el caso de que la localización de la fístula sea a nivel proximal, puede colocarse una sonda distal con una sonda nasoyeyunal. En el caso de que la fístula sea de ubicación distal, ilion distal o colónica, entonces podría alimentarse vía oral o enteral. Y si la fístula se encuentra localizada en el intestino delgado, donde no puede asegurarse la absorción adecuada de los nutrientes, debe utilizarse la nutrición parenteral. La elección del tipo de nutrición va a depender de la evaluación de cada paciente, del tipo de fístula que presente, del estado nutricional previo y de las posibilidades del médico donde se trabaja. Siempre que sea posible, debe utilizarse la vía enteral y cuando no se pueda cubrir los requerimientos por esta vía, entonces se puede combinar con la nutrición parenteral. Cuando los pacientes han perdido 20% o más del peso habitual debido a desnutrición, la alimentación bioral, enteral o parenteral y el aporte de glucosa deben de iniciarse gradualmente para evitar el síndrome de realimentación, especialmente en pacientes que presenten en desequilibrio hidroelectrolítico. Es recomendable iniciar con el 25% de la meta estimada. Ahora en sí, la nutrición parenteral debe reservarse para pacientes en los que la nutrición enteral esté restringida. En el caso de las fístulas de alto gasto, se prefiere la nutrición parenteral a menos de que pueda accederse al intestino delgado en un sitio distal a la fístula. La nutrición parenteral
ha mostrado disminuir la secreción en un 30 a 50%, promover la síntesis de proteína y condiciones favorables para el cierre. Aún así, no suprime las secreciones basales o cefálicas, y si se administra a largo plazo, las proteínas y lípidos pueden estimular la secreción gástrica e intestinal. ¿Cuáles son las indicaciones para la nutrición parenteral? Bueno, tenemos que en estas indicaciones son para pacientes con fístula enterocutánea cuando tengan imposibilidad de tener acceso enteral, cuando sean fístulas de alto gasto e intolerancia gastrointestinal a la nutrición enteral. En el caso de fístulas proximales de alto gasto, deben ser inicialmente tratadas con nutrición parenteral. Esta debe iniciarse en el segundo o tercer día de identificación de la fístula y de la elección no quirúrgica de su manejo. Ahora vamos a pasar a lo que es la nutrición enteral. La provisión de solo el 20% del aporte energético vía enteral puede proteger la integridad de la mucosa intestinal, así como sus funciones inmunológica y hormonal, y mejorar la síntesis proteica hepática. La nutrición enteral va a favorecer lo que es la secreción de enterohormonas y la estimulación neuromuscular. ¿Y qué va a lograr? Bueno, va a lograr mayor dependencia de la mucosa a los nutrientes intraluminales, mantiene también lo que es el trofismo y va a evitar la translocación bacteriana. Tiene menos complicaciones infecciosas, es una de sus ventajas. También otra ventaja a comparación de la parenteral es que es de menor costo, también es de mayor disponibilidad y mejora el perfil inmunológico. Se podría decir que está contraindicada en pacientes que presenten compromiso hemodinámico, que inicien o que tengan altas dosis de catecolaminas, pacientes con choque séptico, con el fin de optimizar el metabolismo de los nutrientes y promover el cuidado metabólico de los pacientes con fístulas intestinales. Al iniciar la nutrición enteral, el volumen y concentración deben ser bajos e ir aumentando la tolerancia. Este proceso puede tomar entre 5 a 10 días para lograr el aporte completo y mejorar el balance nitrogenado, debido a que los pacientes no logran cubrir sus requerimientos vía enteral por varios días. Es prudente iniciar alimentación mixta temprana en este tipo de pacientes. El tipo de fórmula a emplear en la nutrición enteral va a depender de la tolerancia del paciente. Se va a recomendar una dieta que sea baja en residuo y alta en proteína. ¿En qué pacientes está indicado? La nutrición enteral debe utilizarse en pacientes que no puedan cubrir sus requerimientos por vía oral y presenten desnutrición, o se espera que tengan una ingesta oral inadecuada durante 7 a 14 días o más. Se recomienda que los pacientes con fístula de bajo gasto cubran su requerimiento o parte del requerimiento a través de la vía enteral. Esta es un cuadro de las recomendaciones de la nutrición tanto enteral y parenteral. Es un resumen de lo que ya había mencionado anteriormente. Y por último, otras estrategias de nutrición para la fístula intracutánea, tenemos la inmunonutrición. Aunque no existen estudios específicos en fístula intercutánea, existe evidencia del posible efecto benéfico de la modulación de la respuesta inmune ante heridas y enfermedades a través de nutrientes como es la glutamina, arginina, ácidos grasos y ácidos nucleicos. Algunos estudios afirman que el uso de inmunonutrientes disminuye las complicaciones sépticas y la dehiscencia de anastomosis en pacientes posoperados del tracto gastrointestinal. Otros han mostrado que la arginina junto con el ácido ascórbico y vitamina A promueven el cierre de heridas de varios tipos, mientras que la glutamina y los ácidos grasos de cadena corta han mostrado tener un efecto trófico para el intestino delgado y grueso. Cuando la glutamina es administrada en la nutrición parenteral, ha demostrado reducir complicaciones por infección, días de hospitalización y mortalidad en pacientes críticos, probablemente debido a efectos antioxidantes
y al mantenimiento de la integridad intestinal, a la inducción de proteínas de choque térmico, ya que se utiliza como fuente de energía para la replicación celular. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Algún comentario que quieran hacer los compañeros? Bueno, lo único que queda es comentarles que el manejo de las fístulas enterocutáneas es bien complejo y como es un arte tratarlo, es importante reconocer dónde ocurre la lesión y según eso dar tratamiento. Es muy diferente tratar unas fístulas altas, las cuales van a tener un débito elevado. Esas van a curar muy difícilmente, ¿cómo se llama? Solo de manera expectativa. Mientras que las más distales, esas son las que cierran más fácilmente, ¿ya? Es importante el estado de nutrición, el estado de hidratación y el trastorno electrolítico, ¿no? Debe corregirse en estos pacientes y también la sepsis, ¿ya? Con eso nosotros hemos ganado un buen paso, un buen punto y posteriormente esperamos que cierre la fístula o en 4 o 6 semanas pensar en un acto quirúrgico posteriormente, ¿no? Que es bien complejo también porque es entrar a un sitio en donde ya hubo una cirugía, ¿no? A veces es bien difícil disecar el intestino y esto puede condicionar incluso a lesiones en el ACE, ¿no? Y eso da lugar a que se pueda perpetuar o aparecer nuevas fístulas. Y si el estado de nutrición está deteriorado, peor todavía, ¿no? Hay tratamientos médicos que ayudan mucho, pero no es la solución de todo, ¿no? Se han hecho muchos estudios, pero no siempre son muy alentadores, ¿no? Sin embargo, es una buena alternativa, ¿no? Para no llegar a un acto quirúrgico que puede ser una injuria más, ¿no? Bueno, para que tengan en cuenta las fístulas por débito, ¿cómo serían? ¿Quién hizo la exposición de las fístulas por débito? Esa pregunta va a ir al examen. A ver, ¿cuál de los compañeros quiere aclarar? De los ponentes, ¿quién habló sobre la clasificación según débito? Sí, doctor, era de alto, bajo, moderado débito. De bajo débito es menos de 200, de moderado entre 200 y 500 y alto débito más de 500. Ya, excelente. ¿Y la diferencia entre fístulas enteroatmosféricas? ¿Cuál es la definición de una fístula enteroatmosférica? ¿Quién expuso? Que la enteroatmosférica se va a dar con una herida abdominal abierta. Así es justo en la herida. Y esas son las de peor manejo, ¿ya? Porque no tenemos en dónde vamos a suturar, dónde cierra, ¿no? Es bien difícil el cierre de ese nivel. Con respecto al tratamiento médico, ¿qué nos puede decir nuestro compañero que expuso sobre el tratamiento médico? Dentro de los medicamentos que se utilizan mucho para el cierre.
¿Quién expuso sobre el tratamiento médico? ¿Qué fármacos usa mucho? La somatostatina y sus análogos, doctor. Así es. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Que va a inhibir la secreción gastrointestinal, biliar y pancreática y va a reducir las pérdidas o el débito de las fístulas, disminución del débito. Y también de la motilidad del intestino, ¿no? Es muy importante. Y de la parte quirúrgica, ¿en qué momento se realiza el acto quirúrgico? ¿Cuándo empezamos a pensar de que esta fístula no va a cerrar y necesita un tratamiento más agresivo, que es la cirugía? Doctor, de las 4 a 6 semanas. Así es, ¿no? Nosotros, en lo que es cirugía de tórax, hemos tenido en algunas oportunidades algunas lesiones con perforación de esófago, ¿ya? En el síndrome de Boerhaave, y hay veces entramos con un paciente desnutrido, un alcohólico, y hacíamos la sutura y no cerraba, se volvía a abrir a las semanas y seguía nuevamente la secreción. Entonces, optamos por poner un stent, ¿ya? Y el stent ocluía el sitio de la lesión y eso permitió de que posteriormente se cicatrice esa lesión, ya que la saliva era una injuria en el cierre de la herida. Y el paciente, hemos tenido ya varios pacientes con stent que han cerrado las fístulas, ¿ya? Conversando también con los cirujanos de abdomen, también una alternativa es colocar stent, con la finalidad de que estas fístulas cierren, ¿ya? Es tal vez una alternativa que también hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta de los compañeros de la audiencia? Listo, chicos, ha sido una buena exposición. Es un gusto haber conversado nuevamente con ustedes. Será para una nueva oportunidad. Muchas gracias al equipo que ha expuesto, ¿eh? Nos vemos, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao, cuídense.